Está el compañero Américo, el compañero José Ángel, el compañero Jansen Jesús, el compañero Cristian y José, ¿verdad? Bien, me confirman por favor si podemos ver la pantalla. ¿No? ¿Nada? ¿Me escuchan? Sí se ve, profesor. Sí se ve la pantalla. Bien, voy a hacer un preámbulo de esto, ¿ya? Nosotros hemos, sobre todo desde el punto de vista de su currícula, hemos estado trabajando o se ha estado pues configurando los cursos, ¿verdad? Sobre todo en quinto, a partir del cuarto, quinto semestre, ¿no? Pensando o desde el punto del paradigma de la infraestructura cliente-servidor. Profe, a qué se refiere eso? Recuerden que en, la, en el paradigma de la red, de una red, nosotros vamos a tener pues dos puntos de partida, ¿no? Uno que es las redes de punto a punto, peer-to-peer que le llaman, donde nosotros podemos conectarnos utilizando la interfaz de red de un equipo a otro, generalmente la interfaz Ethernet. Luego pues vinieron otros otro interfaz como son pues Bluetooth, la inalámbrica, incluso hay algunos con Wi-Fi direct, ¿no? Más o menos esta era la gráfica, ¿no? Donde teníamos un servidor central y los otros equipos pues solicitaban algunos servicios a este servidor, entendiendo de que un servidor pues era un hardware que se distingue o se distinguía de un equipo normal, ¿no? ¿A qué me refiero con que se distingue? O sea, posee una mayor capacidad de procesamiento, vale decir que tiene un procesador de gama muy alta, ¿no? Obviamente de costos muy elevados. Por la parte de Intel están las famosas líneas Xeon, ¿no? Por la parte de AMD, desde hace un par de añitos nada más, acá cerquita, están sus líneas EPIC, ¿no? Que son netamente para lo que son servidores. Y pues para esto, el hardware de este tipo de equipos pues era algo distinto a lo que normalmente vemos o vamos a ver nosotros, ¿no? Podemos tener placas madres, ¿no? Bueno, se solía tener placas madres pues con preparadas para trabajar no en un case o un gabinete normal, sino pues en racks, ¿no? Porque van a estar almacenadas en racks, quiere decir que el modo de disipación va a ser distinto. Muchas de estas placas madres no están o no estaban preparadas pues para trabajar con coolers, ¿no? O con ventiladores. Simplemente eran disipadores pasivos, ya que en los racks normalmente pues se tienen los ventiladores que funcionan pues de modo parece turbina, ¿no? Eh, pero cuando nosotros en una empresa que queríamos montar nuestro servidor, pues cogíamos un hardware de gama media, comprábamos un gabinete. Ese gabinete pues debía tener la suficiente ranuras de expansión para poder instalar sobre todo almacenamiento, ¿no? O sea, con varias bahías de expansión. Entonces la placa madre que se adquiría pues tenía muchas muchos puertos SATA, ¿no? Sobre todo SATA, la última versión SATA 3, para poder adicionar discos, ¿no? Eh, Ese es lo que el paradigma que se ha estado y en algunos lugares en algunos países todavía se sigue usando, ¿no? Ya sea en modo de respaldo o por la poca fiabilidad en nuestra infraestructura de internet, todavía se sigue usando. Pero, pero seguramente las futuras currículas que nosotros, o las futuras promociones que ya vamos a tener, ¿no? Ya vamos a estar, incluso hay algunas modificaciones, vamos a estar migrando o aprendiendo una infraestructura de red
que prácticamente es lo mismo de cliente-servidor, pero en lugar de centralizar nuestros, o sea, en lugar de, la palabra sería distraer el equipo técnico, la inversión, ¿no? En comprar, en adquirir hardware para servidor, ¿no? Todos esos servicios que normalmente se adquiría para la empresa, pues el paradigma de ahora es que empresas multinacionales como son Amazon, encabezado Amazon, Google, Cisco, Microsoft, pues lo que están haciendo es brindar servicios de alquiler. Alquilan sus servidores, o sea, en lugar de tener un rack con nuestro servidor, ¿no? En algún cuarto de comunicación, ¿no? Así nos dice la teoría, con seguridad física, con seguridad térmica, porque debe estar pues refrigerado, normalmente un sistema de refrigeración que funcione las 24/7, una fuente de alimentación redundante y además una fuente de alimentación externa, de corriente alterna, que sirva como respaldo en caso se pierda el fluido eléctrico local. Una serie de detalles que van incrementando el costo, ¿no? Incrementando el costo para poder obtener este tipo de redes, ¿no? Entonces, simplemente nos olvidamos de lo que acabo de decirles y nos concentramos netamente en la administración del servicio. Entonces, Microsoft, Amazon nos alquila esa infraestructura. Cada una de estas empresas, a su vez, tienen distintos modos de interactuar con sus clientes, ¿no? Si nosotros queremos montar nuestro servidor web, por ejemplo, ¿no? Ya no nos estaríamos preocupando de primero adquirir el hardware, contratar el técnico o un equipo de técnicos para dar mantenimiento físico a ese hardware, ¿no? Simplemente contrataríamos un equipo técnico especializado en el manejo de esta infraestructura. Acá sí debo hacerles una advertencia. Cuando ustedes egresen, acá nomás cerca, el próximo año, entonces queda ya a cuestión de ustedes capacitarse en esta tecnología. Esta tecnología hace 3 años todavía algo nuevo, no se encontraba, por ejemplo, personal cualificado en el mercado local, ¿no? Y a medida que las empresas han ido teniendo mayor estabilidad en sus servicios de internet, vale decir que ya tenemos altas velocidades a bajos costos, ¿no? Varios operadores, sobre todo en la parte de la costa o donde llegue la red dorsal de fibra, están optando ya por migrar a estos servicios, dejando sus servidores, dejando su cuarto de telecomunicaciones, ¿no? Dejando todo eso y están migrando a estos servicios. Entonces, esto significa una reducción de ese elevado costo que tenían, pues, el mantenimiento, el pago del recibo de electricidad y todo lo demás, ¿verdad? Y pues se abre campo para otro tipo de servicios para ustedes, para la parte técnica. Entonces ustedes pueden capacitarse. Hay módulos gratuitos nuevos de este año, en lo que es, por ejemplo, la administración de servicios de AWS, así se llama el servicio de Amazon, o de Microsoft Azure, o de Google. Los dos primeros que he nombrado son los más, vamos a decir, populares acá en el mercado, ¿ya? Los más populares. A ver, hay un compañero que está pidiendo el enlace. ¿Por qué piden el enlace? No pueden ingresar a Blackboard, no tienen Ahora un momento, ¿ya? A ver. Ya. Entonces les decía que estamos migrando a esto, ¿ok? Hago este paréntesis o esta aclaración porque seguramente ustedes cuando empezaron en su formación y como habrán notado, pues las currículas sobre todo en la parte tecnológica no están estáticas, ¿no? Al contrario, es muy probable de que los nuevos ingresantes tengamos ya una nueva, una nueva estructura curricular donde se esté dejando ya de por lado, por ejemplo,
los cursos que nosotros estamos viendo, ¿no? De Windows Server. Ojo, no está desactualizado, ¿no? Por nada, sino lo vamos a enfocar a ese paradigma, a los servicios en la nube. ¿Ya? Recuerden que este término de nube es un término pues coloquial, en realidad no es otra cosa más que también estos servidores, ¿no? Solo que estos servidores están pues en alguna parte del mundo y se utiliza la infraestructura de la red WAN, ¿no? Para poder gozar de estos servicios. Entonces, esto desde el punto de vista económico a las empresas les conviene. No, no tanto porque reducen el personal, al final el personal que ha estado vigilando las 24 horas del día, los 7 días de la semana, el servidor físico que tenían en la infraestructura, ¿no? ¿Cierto? Pues ahora ese personal está constantemente vigilando los servicios que han arrendado a estas empresas. No olviden, Amazon y Microsoft y Google, ¿no? Cada una de estas tiene sus propios módulos formativos. Ojo a esto, ¿ya? Cada una de estas empresas tiene sus propios módulos formativos. ¿A qué me refiero? A que tiene sus distintas certificaciones. Amazon te certifica en que tú puedes administrar y proporcionar soporte de sus servicios que ellos brindan. Por su parte, Microsoft también tiene lo mismo. Por su parte, Google también tiene lo mismo, ¿ya? Entonces, vale decir, pues, como en todas las carreras, no existe un todista, ¿no? Hay que especializarnos y capacitarnos, es cierto, pero cuando nos toque brindar servicios o trabajar administrando una red en AWS, en Amazon, pues ya tenemos la certificación, o en Azure tenemos la certificación, y a medida que se van viniendo cosas nuevas, tú te vas a ir actualizando. Creo que a estas alturas ustedes ya saben de que en las carreras TIC es muy importante que el profesional esté constantemente actualizado. No es como una carrera, por ejemplo, de, no sé, de algunas otras áreas, en donde todo lo necesario te dan en la formación profesional y solamente falta el complemento práctico y listo, está hecho para el mercado laboral. En este caso no. Hay que estar capacitados y actualizándonos constantemente. De repente en el 2022 el que se crea una nueva empresa que da servicios en la nube y ya destrone a Amazon o a Microsoft, no puede ser. Está constantemente cambiando, se está cambiando constantemente. Me ha salido el mensaje de cobertura de red. ¿Me escuchan? ¿Están viendo la pantalla? Está todo normal, profe. Ya, muy bien. Ahora, ¿qué servicios normalmente teníamos en este tipo de paradigma, cliente-servidor? Ojo, el paradigma no ha cambiado, ¿eh? Ya no es que ya estemos trabajando en otro paradigma. O sea, paradigma es modelo, forma de trabajar, forma de abordar la solución a algo, ¿no? Por ejemplo, en programación tenemos varios paradigmas, ¿correcto? Bien, a diferencia, aquí nosotros, acá, teníamos que verificar el hardware, o sea, asesorar al cliente, ¿no? Qué tipo de hardware vamos a adquirir, cuánto de memoria RAM, qué tipo de procesador, ¿no? Que es la placa madre, el gabinete, la refrigeración, ¿no? La instalación de los racks, el sistema de refrigeración. Muy bien, esto no va a desaparecer, ojo, hay información sensible que muchas empresas nunca van a querer que esté pues en la nube, ¿verdad? Por ejemplo, un banco, un servicio de administración de agua potable, de electricidad, siempre van a tener sus datos, alguna parte de sus datos centralizados, ojo, por más servicios que se ofrezcan en la nube, desde el punto de vista de administración, hay datos que son muy sensibles, hay procesos que son muy sensibles para que sean subarrendados a estas empresas. Ejemplo, caja, por ejemplo, ¿no? Imagínese usted su sistema de caja, ¿no? de una empresa no puede estar pues subarrendado su base de datos a la nube. En la nube puede estar su backup, ¿no? O un respaldo o una venta de sus servicios online, correcto, pero siempre
Normalmente se estila que estas empresas centralicen, ¿no? Centralicen esos datos en su propia infraestructura. ¿Por qué, profe? Porque en algún momento, jóvenes, siempre se ha visto que las redes caen, ¿no? Siempre caen, por algún motivo. Ataque de virus, alguna catástrofe, algún algún servicio que se ha recortado en estas empresas, algún error humano. Entonces imagínese usted que el servicio de ventas esté pues alquilado, su servidor, su servicio esté alquilado a una nube, ¿no? Entonces si cae, ¿qué va a pasar? ¿Va a dejar de vender la empresa? No. Entonces hay ciertas funciones delicadas para la empresa que en la experiencia les digo no son subarrendadas, ¿sí? No son alquiladas, no son prestadas por terceros, siempre están centralizando. Ni qué decir pues de los bancos, ¿no? Los bancos siempre van a centralizar sus servicios. Incluso miren acá en Perú hay un banco que tiene una empresa formadora y ellos mismos forman y capacitan a sus técnicos en el hardware y software que ellos utilizan, ¿sí? Ellos mismos, o sea, captan jóvenes de preferencia con formación técnica, de preferencia con formación técnica, ¿no? Y los capacitan, nuevamente es un año y medio, y los ponen a trabajar en sus empresas mismas, ¿no? ¿Por qué? Porque nuevamente los contenidos curriculares o los módulos de formación profesional de institutos y universidades no se van a crear pues solamente para atender a una determinada empresa, ¿no? Pues nuevamente lo que hacen ellos es crear sus propias sus institutos de formación, y así como ella hay varias acá, ¿ya? Eh, por ejemplo, también hay sus servicios de correo, sus servicios de mensajería. Algunas empresas que no alquilan, no alquilan infraestructura en la nube, prefieren ellas mantenerlas todavía centralizadas. Y hay otras que todavía por motivos presupuestales todavía no dan ese salto, no migran. Entonces cuando ustedes vayan de repente a hacer prácticas en algún lugar, van a encontrarse con eso, de que hay empresas medianas, ¿no? y grandes que todavía tienen este tipo de infraestructura, ¿no? Sus cuartos de telecomunicaciones y todo lo que les digo, ¿no? Sus rack, sus servidores de base de datos, ¿no? Y poco a poco van a ver esta migración, ¿no? O sea, esta migración a, a los servicios en la nube no se da rápidamente. Normalmente esto lo hacen las empresas que tienen cierta flexibilidad, ¿ya? No se hace con rapidez. Pero sí ya les recomendaría de que cuando estemos egresando busquemos unas de estas certificaciones. No estaría de más. Además no es costosa, ¿no? Y no es muy complicada. Y en la información sobre cómo capacitarse, hay toneladas en la red, ¿ya? Incluso Microsoft y Amazon liberan estos módulos, ¿no? Es como algo así como certificaciones en Cisco, en lo que era su certificación en red, ¿no? Eh, Parecido, ¿ya? Entonces, ahora no les digo pues que salgan y se hagan todas, ¿no? Hay un curso de Amazon, un curso de Azure, no, simplemente poco a poco, y cuando te toque trabajar y ver sobre esto, ya especializándote, ¿no? Ir especializándote, porque también mucho tiene que ver con la práctica. Muy bien. Continuamos. En este tipo de servicios, infraestructura de cliente-servidor, ya sea en la nube o en un módulo físico real, pues se dan distintos sistemas operativos, ¿verdad? O sea, hay distintos sistemas operativos que administran un hardware y dan los servicios para el paradigma cliente-servidor. Entre los más notados de ellos, a nivel mundial, según la última data que se tiene, es Linux el que va llevando pues la ventaja, ¿no? Hay un porcentaje mayor de servidores en el mundo que utilizan pues el sistema operativo de Linux, ¿no? Ya saben que ustedes Linux es un sistema abierto,
pero por ser abierto no significa de que no genere rentabilidad, ganancia. No, para nada. Ya les hablé de esta empresa Red Hat, ¿no? Que ha sido absorbida por IBM y que se encarga pues de brindar los servicios de sistemas operativos de red, perdón, de servidor, ¿no? Especializado, ¿no? Adaptado a las necesidades de cualquier cliente, ¿no? Pues bien, ¿qué servicios se pueden dar acá? Como ustedes han visto en las tareas que hemos leído, en los PDF que hemos dado, ¿no? Por ejemplo, acá nos pedían servicios en la red, ya hemos explicado sobre eso, ¿no? Eh, por ejemplo, acá nos dicen en el caso número 2, definir la importancia del servicio de impresión y documentos en las empresas, ¿no? Demos ejemplo. Eh, un servidor de impresión, como ustedes han podido seguramente averiguar, un servidor de impresión no es otra cosa más que un hardware, ¿no? Un hardware que se encargue de administrar, ¿no? Las solicitudes de impresión de una empresa, de una oficina, ¿no? Por ejemplo, voy a poner esta imagen acá. Ahí fíjense, ¿ya? Y normalmente este hardware es parte de un servicio que viene incluido, por ejemplo, en Windows Server, desde la versión 2003, 2008, 2008 R2, 2012, 2012 R2 y todas las que vienen después, incluía parte de su sistema operativo, ¿no? Instalar el ROR de servicios o servidor de impresiones, ¿no? A los que me han enviado su tarea, a ver, ¿qué me pueden decir respecto? ¿Qué han averiguado respecto a esto? ¿No? ¿Qué es un servicio de impresión? ¿Qué ventaja le da a una empresa esto? Levanten la manito si quieren participar. ¿Nadie? ¿Están durmiendo? Usando la red de Wi-Fi se usa, profe. Bueno, la interfaz por la cual se comunica una red, sobre todo para utilizar las ventajas de un servidor de impresión, por lo general es cableado Américo, ¿no? No tanto por una red inalámbrica, porque normalmente las redes inalámbricas, pese a que se tiene un bajo costo en su administración, y en su implementación, normalmente pues se satura muy rápidamente. Ahí el compañero Jesús ha levantado la mano. Te escuchamos, Jesús. ¿Qué tal? Buen día. Sí, en el caso del servicio de impresión, por ejemplo, yo trabajo en una tienda, ¿no? En este caso nosotros usamos ese servicio que, como usted menciona, no es por tema de cable de red, que necesariamente, por ejemplo, puede servir para una impresora que no tiene lo que es la función de Wi-Fi. Entonces las demás computadoras se conectarían por el servicio de impresión, pero en este caso sería por el cable de red. Y entonces de esta manera se permitiría lo que es la impresión en cualquier punto de computadora, para que pueda ir lo que es lo que se quiere imprimir, ¿no? en una sola impresora. Muy bien, Jesús. Correcta la participación de Jesús. ¿Alguien más? Bien, complementando lo que dice el compañero Jesús, efectivamente, recuerden que las empresas lo que buscan es minimizar sus costos, maximizar sus beneficios, y esto significa pues reducir en la medida de lo posible sus gastos operativos. Y una forma de reducir sus gastos operativos es implementar este tipo de servicios. Ahora bien, hay que hacer una diferencia. Por el abaratamiento, y pongo entre comillas ahorita, el abaratamiento del hardware, sobre todo de impresoras, hay impresoras
que dentro de su ROM, o sea, tienen embebido en ellos, o dependiendo del costo de la impresora, ¿no? Un sistema operativo que me permite, ¿no?, compartir la impresora utilizando una interfaz de red, sea esta por Ethernet o por Wi-Fi, ¿no? Por wireless. Nuevamente las impresoras de uso casero tienen esta interfaz. Entonces, si tenemos un AP router, seguimos los pasos en la instalación de la impresora, solamente la prendemos, ¿no?, y configuramos para que se conecte a la red mediante el Wi-Fi, y todas las computadoras que estén en casa y que tengan pues instalado mínimamente sus drive, podemos enviar a imprimir en esta impresora, ¿no? Pero el servicio o el rol o función, porque así se ha ido llamando, ya primero se llamaba función, luego rol, ahora se llaman servicios de un servidor de impresiones, es la siguiente. eh, Controlar, esta es la palabra, controlar, ¿no?, el número de usuarios que van a tener acceso a esta impresora. Es más, controlar la cantidad de impresiones o configurar la cantidad de impresiones por día, digamos por hora, o por sesión de cada una de estas computadoras que se conectan a nuestra infraestructura de nuestra red. Entonces, primero, ahorramos costos porque ya no estamos poniendo una impresora en cada PC, centralizamos el servicio. Segundo, podemos controlar, ¿no?, la cantidad de impresión que se va a realizar por cada PC o por cada usuario. De esa manera, el administrador de la red puede informar al administrador general, ¿no?, de que hay ciertos usuarios, cierto personal que está aprovechando un descuido de la empresa y, por ejemplo, está imprimiendo más de lo debido, de repente sus tareas de la universidad, sus proyectos u otras cosas más, que a la larga, sumado a eso, pues generan costos adicionales a la empresa, ¿no? Ok, Jesús, no hay problema. Costos adicionales a la empresa. Entonces, nosotros utilizando un servidor de impresión podemos hacer todo ese control. Debo aclarar que también hay impresoras, ojo, hay impresoras, pero ya de una gama más alta, pensado para el punto de vista empresarial, ¿no? En la cual, acá le voy a pegar una imagen. Esto no lo vamos a encontrar pues en un acceso doméstico o un servicio o una impresora para el mercado doméstico, ¿no? Hay impresoras pensadas para el ámbito empresarial, ¿no?, donde no necesita tener un servidor, ¿no?, instalado en la red, y ese servidor con el rol o el servicio de servidor de impresiones, no, sino internamente en él ya viene embebido, o sea, no se instala, esa es la diferencia, no se instala, simplemente ya viene con un rol, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo en mi experiencia he visto impresoras HP, por ejemplo, de esa marca, que internamente, ¿no?, tú podías configurar según las máquinas IP que se conectaban a ella, ¿no?, el número máximo de impresiones que esa PC podría usar. O sea, no ingresaban por usuario, sino por IP. Bueno, lo negativo era que cada PC debía ser identificado por una IP. También tenía para el filtrado de tipo MAC, para las redes que funcionan con DHCP. Entonces, cada PC tenía un número máximo de impresiones designadas, ¿no? Y la ventaja de ello era que, miren, no se necesita, ¿no?, tener acá un servidor, o sea, instalar un servidor, ¿no?, que nos dé ese servicio, ¿no? No necesitamos un Windows Server o un Linux, simplemente el mismo hardware ya viene con este adicional. Pero eso sí, no es barato,
bordea más de los $300 este tipo de impresoras. Y está pensado pues para un alto flujo de impresiones, ¿no? Sería pues un desperdicio recomendar este tipo de hardware a un usuario doméstico. Normalmente un usuario doméstico pues no va a imprimir 500 copias al día, ¿no? Para nada. Normalmente pues lo va a hacer poco, es poco, ¿no? Salvo que tenga pues un negocio, incluso en un negocio pues estaría de más, ¿no? Está pensado pues para empresas que tienen muchas PC, que cada PC nuevamente informa, reporta, genera impresión y todo lo demás, ¿no? Recuerden de que esto aminora los costos operativos de una empresa, ¿no? Aminora los costos y sobre todo no centraliza, o sea, no hay una persona que esté viendo todo esto, ¿no? Simplemente el técnico que da soportes ve, administra, hace su informe, ¿no? Incluso el técnico no puede pertenecer a la empresa, ¿no? Sino es un tercero, un freelance que va cada cierto tiempo, ¿no? Hace un backup de todo esto y hace un informe, ¿no? Tantas PC han estado imprimiendo tanto, ¿no? Y el gerente o el administrador pues o el dueño de la empresa ve, ¿no? Mira que la secretaria 1 ha estado imprimiendo el doble de lo normal. Vamos a consultar qué tanto está imprimiendo. De repente así está imprimiendo su tarea no sé, de algo, y esto pues genera mayor control, ¿no? Eso es con respecto a los servicios de impresión. Resumiendo, montar un servicio, un rol o función de servidor de impresión en una infraestructura de red genera en una empresa pues una reducción en los costos operativos, ¿ya? ¿Qué significa costos operativos? O sea, de que hay costos que la empresa genera en sus funciones. O sea, no se dedica a imprimir o a imprimir, no vende impresiones, pero sí en su día a día genera pues necesidad de impresión, ¿verdad? Un informe, un reporte, un archivo, una proforma que tiene que alcanzar a algún cliente, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces esto aminora los costos. Y vaya que sí, los costos disminuyen cuando hay mayor control, ¿ya? Los costos disminuyen cuando hay mayor control respecto a esto, porque poco a poco, si no hay control, poco a poco estos gastos operativos se van incrementando, o sea, la tinta, el toner se va adquiriendo más constantemente, el papel, ¿no? Y al final pues esto significa menor utilidad en la operación de la empresa, ¿no? Bien, ¿alguna consulta respecto al servidor de impresiones o algo que ustedes deseen complementar, por ejemplo? Algo que hayan encontrado en su actividad, seguramente en, 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 en el desarrollo de su tarea que se les ha pedido que ustedes avancen, seguramente han encontrado mucha más información, ¿verdad? Algunas cosas que no estoy tratando acá, que me gustaría escuchar de su parte. A ver, qué más de nuevo hemos encontrado? Levanten la manito los que deseen participar. ¿Nada? Bien. Para terminar, cuando a ustedes les toque montar un servidor de impresión, ya sea por intermedio de un server, de un servidor netamente, o utilizando el complemento de software que tiene cada impresora, yo les recomendaría siempre trabajar en modo o con una forma de conexión con cables, ¿no? Generalmente es Ethernet. A pesar de que muchas impresoras ahora están tienen pues una interfaz para trabajar inalámbricamente. Acá les voy a poner una imagen, miren. Por ejemplo, acá en este modo hay impresoras, sobre todo las de uso doméstico, que tienen esto para trabajar en modo inalámbrico. Se puede compartir en modo inalámbrico, ¿no? La desventaja es de que cuando su interfaz de red inalámbrica está saturada, ¿qué quiere decir está saturada?
Imagínense que dos usuarios al mismo tiempo han enviado pues un archivo para imprimir que pesa más de tantos megas. De hecho que va a saturar el ancho de banda de su interfaz de red inalámbrica de la impresora y vamos a tener errores de impresión, ¿no? Vamos a tener errores de impresión porque normalmente en la gama doméstica estas impresoras vienen con una interfaz de red de ni siquiera llega a 100 megabits, ¿no? Vienen de 54 megabits por segundo, el más barato, más barato, ¿no? No vamos a ver pues impresoras de uso doméstico con la tecnología wireless con protocolo AX, ¿no? O el Wi-Fi 6 que llaman. No, sería poco práctico y sería costoso, porque tan solamente el adicionar esa tarjeta de red, pues ese ya superaría el costo de la impresora. Otra cosa, hay impresoras de un poco más antiguas que no tienen una interfaz de red, o sea, no tienen una Ethernet, no tienen una interfaz wireless, y normalmente lo que se hace aquí es que la impresora esté, a ver, normalmente lo que se hace acá es que la impresora esté físicamente conectada a una PC, generalmente por su interfaz USB, ¿no? Y lo que normalmente se hace gracias a Windows es compartir la impresora, ¿no? Entonces la PC, eso sí, tiene que estar iniciada, ¿no? Prendida. Y si esa impresora está compartida, pues los otros equipos que están dentro de la red sí podrían utilizar esa impresora, ¿no? Pero obviamente ahí tendríamos cero control, ¿no? Simplemente se enviaría a imprimir y listo. No hubiera control, no, o sea, no hubiera un software que estaría controlando por lo menos las solicitudes de impresión de cada equipo, ¿no? Pero sí, si ustedes se topan con impresoras antiguas, ¿no? Desde Windows 7, 8, 8.1, Windows 10, teníamos la opción de poder compartir una impresora utilizando un equipo para esto, ¿no? La desventaja, como les digo, es de que primero el PC el cual se utiliza para compartir tiene que estar pues iniciada. Segundo, es de que no hay control, ¿verdad? Pero ahí hay una salvaguarda, ¿no? Entonces, ¿en qué momento utilizar una infraestructura o una interfaz inalámbrica? Sobre todo para uso doméstico, ¿no? No pensado para uso comercial o pequeñas empresas. Recuerden que los AP también tienen un número máximo de solicitudes, ¿no? Hay un número teórico que ya les dije, ¿no? Que soporta, ¿no? Pero realmente para el funcionamiento no debe haber muchos equipos conectados y muchas solicitudes hechas al mismo tiempo, ¿no? Imagínense ustedes que se sature el AP router, ¿no? Y se saturan rápidamente. Ojo, los AP routers del mercado local, que normalmente están a un bajo costo, tienen pues los procesadores más de gama baja, ¿no? No están pensados por un alto consumo, o como se diría en el estándar, para un consumo industrial, para un funcionamiento industrial. No, para nada, ¿no? Para nada. Entonces, para una empresa ya que puede invertir, ¿no? Que bueno, acá pues se instala ¿no? Acá se puede instalar su servidor, ¿no? Un hardware especial que controle pues las impresoras y que se conecte pues al router o a lo que sea, ¿no? Y eso sí, pero ya les dije de que por motivos de costo de repente eso no se puede hacer, y hay hardware que vienen dentro de las impresoras que hacen esto. Muy bien. ¿Alguna consultas acá? Les escucho. Pregunte, no tenga miedo en preguntar. Bien. Ahora, situaciones situaciones extrañas que de repente ustedes pueden ver, o soluciones un tanto salidas de lo normal. Ya, miren,
Sé que por motivos de que no hemos tenido un virtualizador a la mano no hemos avanzado mucho más que parte teórica, pero por ejemplo existen microcomputadoras como son el Raspberry Pi. Ustedes saben que el Raspberry Pi prácticamente es una PC, eh, en el cual se pueden instalar sistemas operativos, ¿no? Sobre todo Linux, y en ellos podemos montar un servidor de impresiones. Fíjense, ya que el Raspberry tiene pues una interfaz de red, ¿no? Y su última versión tiene 4 gigas y 8 gigas de RAM, ¿no? La Raspberry Pi 4, ¿no? De 4 gigas de RAM estaría más que suficiente para poder montar en él un servidor de impresión, y tiene distintas infraestructuras, perdón, para poder conectarse, ¿no? También tiene una conectividad inalámbrica. Entonces los administradores, los técnicos, ustedes pueden ingresar utilizando la nube, ¿no? O sea, pueden utilizar ustedes la nube para poder ingresar dentro de, ¿no? dentro de este servidor, para poder administrarlo. Sí, existe, ¿ah? Entonces es una solución económica, porque un Raspberry Pi está bordeando creo que los 90 o 100 dólares, quizás menos los de segunda, ¿no? Y ustedes ahí puedan instalar. ¿Qué se necesita? Bueno, necesitas un hardware potente, ¿no? Una memoria micro SD para poder instalar su sistema operativo, ¿no? Y configurar los servicios, porque hay sistemas operativos para servidor de impresión gratuitos que preparados para el Raspberry, ¿no? Ahí tienes una opción. Entonces ya no estás pensando en esos hardware, ¿no? Grandes, costosos, ¿no? de, para poder ser administrado. Simplemente con un Raspberry lo puedes hacer, ¿ya? Y puedes ganar todas las funcionalidades que tendrías en un servidor de impresión normal. ¿Cuánto invertirías? Pues mínimo, ¿no? 300, 400 soles. E incluso por lo pequeño que es, puedes montarlo pues cerca al AP, ¿no? O sea, esto puede estar conectado cerca al AP, y del AP pues se conectan los demás equipos, ¿no? Sea esto alámbrica o por cable o por inalámbrica. ¿Sí? Esa es una opción de bajo costo, ¿no? Ahora, la durabilidad, pues el case, hay un case especial para lo que es Raspberry, que vienen con sus disipadores, que vienen con su cooler, para poder garantizar pues que funcione por el mayor tiempo, ¿no? Raspberry pues no está pensado para un uso industrial, pero es una salida, ¿no? Imagínense ustedes que la empresa trabaje en un horario de oficina de 8 hasta las 6 de la tarde, entonces de 8 a 6 de la tarde va a estar encendido este equipo, y después de eso pues se apaga, ¿no? No hay necesidad que esté funcionando 24/7, puesto que no hay 3 de la mañana, no va a haber nadie trabajando, ¿verdad? Nadie con la necesidad de imprimir. Entonces ahí tenemos una ventaja de estos módulos Raspberry Pi, ¿ya? Entonces una salida de bajo costo, ¿no? A un servidor de impresión. Consultas. Profesor, disculpe, ahorita en la clase que estamos avanzando, ¿a qué curso pertenece? A lo de la clase anterior, la última que tuvimos, que es servicios básicos en Windows. Ah, yeah. Ujú. Ya, perdón. Bien, ¿alguna otra consulta? Profesor, buen día. Nos iba a dar detalles acerca de las actividades que teníamos que realizar hoy día. Correcto, Buen día. pero todavía no terminamos, José, tranquilo, ahí te vamos a dar. Antes de finalizar la sesión, vamos a dar esos detalles. Bien, vamos entonces a la siguiente consulta que teníamos acá, ¿no? Uno de servidor de impresión.
Bueno, esto también ya se responde solo, ¿no? Que describir los aspectos técnicos del hardware y software necesarios para implementar un servicio de impresión y documentos. Ya hemos dado casi todos ellos, ¿no? En cuestión de hardware, si bien es cierto se puede hacer en modo inalámbrico, pero ya conocemos las desventajas de trabajar. ¿En qué situaciones se le recomendaría en modo inalámbrico? Pues en uso doméstico, ¿no? No pensado para un uso pues empresarial de mediana empresa, ¿no? Y software, bueno, existen desde Windows. En Windows Server está el servicio o el rol o la función de servidor de impresiones, o en Linux también. Y hardware, bueno, el hardware más barato pues vendría embebido en la misma impresora. Embebido quiere decir que viene en el mismo hardware. Nosotros no instalamos nada, ya viene ahí, ¿no? Algunos con la capacidad de actualizarse, otros simplemente lo vienen así y así termina, ¿no? Otro de bajo costo, ya hemos visto el Raspberry Pi, que sería pues sería montar en él un servidor de impresiones de muy bajo costo, con con las mismas funciones que te ofrecería un servidor de gama alta, ¿no? Con la contraparte de que este tipo de equipos no están pensados para trabajar 24/7, ¿no? Con que trabaje un par de horas, un horario normal, y usted configurando o instalando una disipación en el equipo, ya saben, su disipador de calor, su cooler, porque hay cases preparados para esto, chiquititos, pero tú lo adquieres, y también puedes montar un servidor de impresiones. Hay que aceptar de que raras veces se encuentra un servidor de impresiones pensado para el control, ¿no? De cuántas páginas imprimes, qué cosas estás imprimiendo. Raras veces, pero normalmente en empresas que se dedican, por ejemplo, a las impresiones en alta calidad, ¿no? Una impresora láser, por ejemplo, sí es recomendable, o sí es recomendable instalar este tipo de servicios. ¿Por qué? Porque una página pues impresa en este tipo de impresoras de muy alta calidad genera un alto costo para la empresa, ¿no? Sobre todo en insumos, ¿no? Esos insumos cuestan y no hay un personal que esté ahí pues imprimiendo por imprimir, pues va a aumentar el costo de la empresa, los gastos operativos, ¿no? Sí, en ciertos puntos pero son sobre todo necesidades muy específicas, ¿no? Entonces, a lo máximo que ustedes van a encontrarse en su práctica normal o en el servicio normal, va a encontrarse la necesidad de compartir una misma impresora, ¿no? Instalar el servicio de impresoras, de servicio de impresión, ¿no? Nada más. O sea, eso del control, de generar usuarios. Por ejemplo, en Windows puedes generar usuarios, en Windows Server, en Active Directory, puedes generar un usuarios, y esos usuarios pueden ingresar por cualquier equipo conectado en la red, y esos usuarios pueden tener asignado un número máximo de impresiones o de recursos de la impresora, ¿no? Si hay dos impresoras, una de ellas de bajo costo, de baja calidad, y otras pues de muy alta calidad, pues a un usuario X le puedes asignar que solamente puede imprimir en la impresora de bajo costo, y el otro usuario, de repente el usuario master, que puede imprimir pues en la impresora de alta calidad, ya para que cuando el trabajo esté terminado, que se imprime y se entrega al cliente, ¿no? Pues es raro este tipo de servicios que ustedes darían. Normalmente es lo anterior, ¿no? Compartir, ¿no? La impresora, configurar su modo inalámbrico, que es solamente para uso doméstico, etcétera. Nada más. Bien. La siguiente consulta que teníamos en este material era respecto a analizar un cuadro comparativo, ¿no? El cuadro comparativo es poner pues un cuadro, ¿no? La izquierda, derecha, arriba o abajo, ¿no? Analizar un cuadro comparativo, ¿no? El servicio DHCP, ¿no? De un sistema operativo libre y de Windows, ¿no? Cuando mencionamos sistema, primero,
un servicio DHCP. ¿Qué es el servicio DHCP? ¿Qué han logrado averiguar respecto a eso? ¿Lograron ustedes investigar respecto a un ¿qué es un servidor? ¿Qué es un DHCP para empezar? Cuarto semestre. ¿Qué es el protocolo de red DHCP? Ahí está el compañero Leonardo, levanta la manita. Te escuchamos, Leonardo. Sí, profesor, buenos días. El servicio de DHCP se utiliza normalmente para dar direccionamiento a lo que son las servicios de impresión, cada empresa, ¿no? Ya sea grande o pequeña. Para dar direccionamiento sería. Ya. Lo primero, sí, estamos en parte está bien. Lo segundo, de impresión no tanto. El DHCP es un, como ustedes recordarán o vamos recordando, es un protocolo, ¿no? Es un protocolo que forma parte, ¿no? de paradigma TCP/IP, en donde en realidad hay dos tipos de protocolos DHCP, ¿no? Hay un DHCP que normalmente los usuarios clientes, ¿no? lanzan a la interfaz de red a la cual está conectado, y debe haber un servidor escuchando estas solicitudes, ¿no? ¿Qué tipo de solicitudes lanza un usuario o un usuario final o un host, utilizando la terminología de red, o un host de DHCP, ¿no? Generalmente es direccionamiento, como dice el compañero. ¿Qué tipo de direccionamiento? Direccionamiento en lo que es su interfaz de red. Entonces, un servidor DHCP estará configurado en la red para agregar, para asignar direcciones IP, generalmente IP versión 4, a todos los equipos que estén conectados en red y que soliciten este servicio, ¿no? Entonces, se puede configurar, ¿no? Se puede configurar un servidor DHCP. Acá les voy a poner, por ejemplo, una imagen de connotación un tanto antigua. Ahí está, miren. Entonces, un servidor DHCP se encarga pues de asignar un pool de direcciones IP, ¿no? a los equipos que estén conectados en nuestra infraestructura de red, ¿no? Normalmente se configura la familia, ¿no? O sea, dentro del servidor se puede configurar pues a qué familia va a pertenecer, ¿no? Generalmente se utiliza pues de clase C, porque la clase C me permite generar pues dentro de una misma red, dentro de una misma familia, hasta 254, ¿no? equipos en la red, que para un usuario o para una red doméstica o mediana es más que suficiente, ¿no? Hay empresas muy pero muy grandes que tienen más de 254 equipos conectados. Ya pues ahí se utilizará otro tipo de familia de red, ¿no? Generalmente de tipo B, clase B. Entonces, un servidor de DHCP en Facilito se encarga de asignar direcciones IP, nada más, a todos los equipos que estén conectados dentro de nuestra infraestructura de red. Eso es lo más simple que nosotros podemos definir. Y no solamente eso, también se le asigna a cada equipo una dirección IP, una puerta de enlace, una IP asignada para su servidor DNS, ¿no? Eso es lo que se asigna en un servidor de DHCP. Ahora, hay sistemas operativos, ¿no? Hay sistemas operativos. Antes de eso, bien, entonces estábamos exponiendo las distintas preguntas, complementando, porque algunos ya incluso han enviado
complementando algunas de las preguntas que tenemos ahí. Recordando que la consulta anterior fue respecto al DHCP, ¿no? Entonces el protocolo DHCP en realidad tiene dos personajes, vamos a poner así, ¿no? Uno que solicita y otro que escucha y asigna, ¿no? Entonces el servidor que tiene instalado el servicio DHCP se encarga mediante una configuración previa, porque nosotros podemos configurar esto mediante una configuración previa. Configuramos el pool, así se llama, pool de direcciones IP, ¿no? Entonces ahí ya viene asignado. Normalmente los AP router ya vienen con un servicio DHCP. ¿Sí? Permítame poner la imagen. A ver dónde está. Entonces normalmente los AP router vienen ya con con un servicio DHCP instalado, pensado sobre todo para los usuarios, para que de plug and play conecten y usen el servicio, ¿no? Entonces un AP router viene con ese servicio, viene con un pool de direcciones IP configurado para que todo equipo que se conecte a él simplemente asigne el direccionamiento IP. En estos casos, este tipo de servicios DHCP vienen ya en un AP router con un sistema operativo embebido, que generalmente es Linux, no es Windows, es Linux, ¿ya? Entonces hay una comparativa. Linux es de uso abierto y por lo general, como es de uso abierto y gratuito, pues vienen en los AP router, ¿no?, de gama baja, media y alta. Entendiéndose por alta los equipos de uso industrial, pues, ¿no?, con procesadores capacitados para funcionar las 24 horas del día, ¿no?, los 7 de la semana, y bajo situaciones de alto rendimiento. Nuevamente de gama baja pues se usa para servicios domésticos, ¿no?, el que nosotros podemos encontrar en el mercado, ¿no? Solamente, como hemos visto en el anterior curso, ustedes han intentado configurar de repente un AP, ahí en la misma caja o en el mismo dispositivo viene una indicación para que tú puedas configurarlo utilizando una interfaz de página web e interactúes con él, ¿no? Entonces, por lo general, el sistema operativo que ya viene grabado en su ROM es de Linux, ¿ya? El Linux. ¿Por qué es Linux? ¿Por qué no es Windows? ¿O por qué no es? Normalmente es Linux, porque como Linux es abierto, no le agrega un costo adicional. Porque si vendría, imagínense, pues si vendría con Windows Server, pues le agregaría el costo adicional de la licencia, ¿no? Porque Windows Server, al igual que Windows, pues te cobran por el uso de licencias, ¿no? Por licencias. Y esto obviamente tiene su contraparte de incrementar el costo final del equipo, ¿no? Por ejemplo, si nosotros quisiéramos ahorrar en la adquisición de una laptop, por ejemplo, ¿no? Sabemos de que buscando laptops que no tengan, que vengan con sistemas operativos abiertos, Ubuntu, FBS, o sea, de Linux, no estarías comprando la licencia normalmente de Windows, ¿no? Esto es para usuarios un tanto avanzados, para ustedes, ¿no? Entonces, ¿qué va a acarrear? De que el mismo hardware, ¿no?, comparado con otro que viene instalado con un sistema operativo Windows, en el costo final ya se adiciona el costo de la licencia, ¿no?, que a pesar de que es barato, pero se nota pues la diferencia. Entonces, cuando tú ves una laptop, la misma marca, con las mismas prestaciones, el mismo hardware, normalmente va a haber un costo de $30 menos, ¿no?, en el equipo que viene sin sistema operativo, pensado para técnicos como ustedes que están en la capacidad de poder instalar un sistema operativo, etcétera, etcétera. Pero para un usuario normal, ¿no?, que no tiene esos estudios, esa formación, pues es un problema para ellos pues tratar de instalar, ¿no? Entonces simplemente compran. La diferencia, $30 más, yo he visto así, ¿no? $30 más
y en el costo el tipo de cambio de ahora pues es muy notorio, ¿no? Es muy notorio este tipo de servicios. Ahora, cuando se instala en sí, cuando ya se instala un sistema operativo, Windows Server por ejemplo, en sus distintas versiones, parte de uno de sus roles también está formar un servidor DHCP. Se llama así, rol, servicio, bueno, se llamaba función, luego pasó a llamarse rol y ahora se llaman servicios. Ahí Braulio ha levantado la mano, te escucho, Braulio. Braulio. Ah, profesor, ya estoy entrando. Ah, ¿qué tal? Buenos días, Braulio. Caramba, se ha quedado dormido el compañero Braulio. Profesor, acá estoy, ¿me escuchas? Claro que te escucho. Un poco entrecortado, pero te escucho. Yo estaba haciendo una cita, profe. Ya, muy bien. Entonces, continuamos. Cuando ya tenemos netamente un hardware, ¿no?, preparado para montar un servidor y en él, por ejemplo, el sistema operativo Windows Server en sus distintas versiones. En Windows Server, como les decía, podemos nosotros instalar el rol, función y ahora se llama servicio de DHCP, ¿ya? Ojo, en un mismo servidor podemos instalar varios servicios, ¿sí? Depende de la potencia y la capacidad del hardware, ¿no? Independientemente si montamos un sistema operativo de servidor de Windows Server, o de Linux, por ejemplo, en el caso de Red Hat, cada versión de servidor, de sistema operativo de servidor que saca, existe su contraparte, vamos a llamar entre comillas su copia de CentOS. Habrán escuchado de CentOS, ¿no? CentOS es el sistema operativo que prácticamente nace de este proyecto de Red Hat, ¿no? Y en ambos nosotros podemos montar el servicio de DHCP. No es que voy a montar un servidor para exclusivamente atender servicios de DHCP. No, por lo general en él se atiende múltiples funciones, ¿ya? No es que solamente una. Es más, acá hago un paréntesis. Los hardware de mayor potencia, o sea, con procesadores, los últimos procesadores Xeon o los EPIC, por ejemplo, que tienen muchos núcleos y muchos core, 32 núcleos, 62 hilos, ¿no? Normalmente pues pensado para este tipo de servidores. Generalmente en ellos, señores, se montan máquinas virtuales. O sea, se instalan máquinas virtuales, en su mayoría Linux, y cada máquina virtual a su vez brinda servicios de red, servicios de DHCP, servicios de impresión, DNS, web, todos los servicios que ustedes imaginen. ¿Por qué? Porque el hardware, la potencia del hardware de ahora lo permite, ¿no? Entonces, desde hace 10 años, la infraestructura de servicios ha venido migrando a las máquinas virtuales. Antes de eso era un poco dificultoso, porque normalmente pues los servidores para la época, a pesar de tener mucha RAM y mucha potencia, pues los procesadores no disponían de muchos núcleos. Fíjense en los antiguos Xeon de la familia E5, 12 veintitantos, tenían pues 4 núcleos, 8 hilos, ¿verdad? Pues no podías montar muchas máquinas virtuales en él. Si le asignamos un hilo a cada uno, pues era muy limitado, ¿no? Pues ahora sí se puede y sí se hace, así se administra realmente. En el mundo real pones un rack, pones un servidor y en él montas múltiples máquinas virtuales, y cada máquina virtual generalmente se alquila. Por ejemplo, los hosting que tú puedes adquirir, que en el mercado hay muchos, está Hostnator, Namecheap, en el mercado local es Host Perú,
Realmente es eso, son máquinas virtuales que están en rack, en máquinas físicas, ¿no? Donde tú alquilas una máquina virtual y ahí te especifican, ¿no? La máquina virtual que vas a que vas a alquilar, que vas a comprar o que vas a alquilar sus servicios por un periodo, es un Linux, a veces dicen es un Windows, con 1 GB de RAM, con tantos cores de procesamiento, etcétera. ¿Sí? Porque normalmente están montados estos en un hardware potente, pues, ¿no? Con un procesador de AMD, un EPIC, o de Intel, un Intel Xeon Gold, ¿no? Con muchos núcleos y muchos hilos. El hardware de ahora te permite. Incluso en los procesadores ya de gama doméstica, ya estamos observando, bueno, costosos, ¿no? Pero los hay, procesadores con muchos núcleos y muchos hilos, ¿no? Que te permiten montar máquinas virtuales domésticas para distintos trabajos que tengas que hacer. De repente probar un hardware, probar no hardware, sino un software, ¿no? Que está diseñado específicamente para un tipo de sistema operativo, ¿correcto? Entonces, digamos, te topas con un cliente que te dice, mira, yo he mandado a diseñar mi sistema de caja, de almacén, de logística, lo ha adquirido y funciona con Windows 7. Ah, caray. Entonces vas a buscar emular en una máquina virtual tu Windows 7, así instalar y hacer tus pruebas, ¿no? Normalmente se encuentra, ojo, ¿eh? Yo me he topado, por ejemplo, incluso con una ferretería que su sistema logístico, ¿no? trabaja en Windows XP, ¿no? Profe, ¿y por qué no cambia? ¿Por qué no pone Windows 10? No, pues es que cuando han mandado a diseñar su sistema de logística, de almacén, control de almacén y todo eso, bueno, en ese tiempo pues lo han diseñado para Windows XP, ¿no? Y sería costoso y no tiene la necesidad de la empresa de migrar, ¿no? De pagar al equipo. Es más, la empresa de software que lo diseña no existe. Lo bueno es que es muy abierto y te permite actualizar, ¿no? Actualizar costos, actualizar el IGB, actualizar los libros contables, etcétera. Bueno, este es un ejemplo particular que pongo. Entonces, esto nos podemos topar en el mundo real, ¿ya? Potentes hardware que pueden montar muchas máquinas virtuales y estas máquinas virtuales a su vez pueden soportar y pueden instalar varios servicios, tanto en sistemas operativos Windows Server como en Linux. Se pueden montar servicios DHCP y un ejemplo de ellos es el que viene embebido en un AP Router. Normalmente en los AP Router se utiliza Linux, ¿no? Salvo algunos AP Routers de marca que tienen sistemas operativos propios, ¿no? de uso propio, como son pues Cisco, como son HP, ¿no? Estos últimos se desprenden, ¿no? HP sobre todo le ha hecho la pelea a lo que es hardware de red de Cisco, abaratan los costos y tienen casi iguales o múltiples funciones adicionales. Y como no mencionar el MikroTik, ¿no? Que ha venido sobre todo el mercado sudamericano, ha venido a romperla en la que son interfaz de administración de red, ¿no? Desplazando a Cisco, ¿no? Porque un mismo equipo puede hacer lo que hace otro equipo Cisco, pero a la 10ª parte del costo, ¿no? Y para ello también hay cursos, hay certificaciones de MikroTik, ¿no? Que es un hardware, es una marca especial. Entonces hay la diferencia, muchachos, ¿ya? Ahora, para utilizar pues el Windows Server en su rol de DHCP, pues la diferencia es el costo. Acá se paga licencias. En el Windows Server, dependiendo del server que estemos utilizando, hay la versión estándar, la versión Enterprise, ¿no? Hay como 3 versiones, ¿no? Y cada una de ellas está dedicada a la cantidad de equipos que va a atender. Limitada es la palabra, limitada la cantidad de equipos que va a atender. Y cuanto más equipos vas a atender, necesitas pagar mayor licencia, ¿no? Mayor licencia. Incluso en Windows Server, la última versión, tú pagas licencias por core. Profe, ¿cómo así? O sea, te cobra licencias por el uso de las distintas máquinas virtuales que vas a asignar a cada hilo o core o a cada núcleo de tu procesador físico. Fíjense.
El costo se incrementa, obviamente, pero entre comillas, Microsoft te da lo que no te da Linux, por ejemplo, soporte, ¿no? Algo pasa, tiene un equipo de soporte que te puede atender las 24 horas del día, los 7 días de la semana, con el inconveniente de que algunos de estos soportes están netamente en inglés. O sea, su atención de call center es netamente en inglés, ¿no? La mayoría de ellos. Yo me he topado con uno que otro en Minnesota. Les comento desde experiencia cuando montamos un Office 365 de un instituto, y su soporte era, felizmente, era en español. A pesar de centralizar en Estados Unidos, sí, era en español, ¿no? Esa suerte tuvieron, pero normalmente es en inglés. Por eso es que raras veces ustedes van a ver que utilizan el servicio de atención al cliente de Microsoft. Raras veces, ¿no? Y en su contraparte, el Linux, ¿no? El Linux no tiene pues un servicio de atención al cliente. Entonces el técnico lo que normalmente tiene que hacer es buscar, ¿no?, información. Pero para eso hay varios foros, páginas donde la comunidad participa, ¿no? En su última versión de CentOS, por ejemplo, hay una comunidad que alerta de ciertas vulnerabilidades, que alerta respecto a ciertos bugs que encuentran, o sea, a ciertos errores en tales servicios, ¿no? Entonces ya te alertas, te pones al tanto, ¿no? Sí, muy bien, en esta versión de CentOS he instalado, puede ser que falle lo demás, ¿no? Por eso es que les decía al inicio de que el técnico en ti tiene que estar constantemente pues actualizado, ¿no? Tienen que estar suscritos a ustedes a páginas en donde, o a comunidades de Linux, o a comunidades de Windows, ¿no? Donde te alerten de ciertos errores y tú te adelantes a las necesidades o a las llamadas de los clientes, ¿no? Bien, ahí tenemos esas diferencias entre montar un sistema operativo en Windows Server y en Linux, ¿no? Resumiendo, en Windows el soporte, ¿no? La garantía, centralizar los servicios, ¿no? La estabilidad del sistema, porque hay una empresa, Microsoft, detrás de ella que no se da el tiempo de actualizarlo, de mejorarlo, ¿no? En cambio, en Linux, pues dependiendo de la distro que utilicemos, porque así se llaman, puede ser que tenga o no tenga pues una solución a un problema que nos vayamos a topar, ¿no? Por eso normalmente se utilizan versiones de servidor más estables, ¿no? Y si quisiéramos un servicio en particular, porque hay empresas que requieren un servicio en particular, especial, pues habría que pagar también, ¿sí? Por ejemplo, Red Hat se dedica a eso, ¿no? A pesar de que venden sus servicios abiertos, pero para lo que son cosas adicionales muy específicas, se presta, ¿no? Acá el compañero Leonardo me dice que no puede ver mi pantalla. Los demás, a ver, ¿pueden ver mi pantalla? Sí, pero Eduardo sí se ve. Ya, entonces, Leonardo, creo que es un problema de tu red, ¿ya? Sí, profesor, ya se acaba de estabilizar la red y acabo de aparecer en mi pantalla. Ya, muy bien. Bien, continuamos. Vamos a la siguiente consulta que nos tenían acá. Ojo que estas actividades, por favor, no es copiar, o sea, no es googlear, copiar y pegar. Dediquen su tiempo a dar una lectura y lo pueden resumir, ¿ya? No es control C, control V. Tampoco es para presentar así. 5. Describa mediante un diagrama conceptual la importancia del servicio DHCP en la empresa. Primero, un diagrama conceptual pues es un organizador visual donde nosotros podemos, por mediante líneas y globitos, establecer, ¿no? Primero, qué es un servicio DHCP, ¿no? Qué rol cumple el servicio DHCP y cuál es la importancia. Podríamos resumir que una de sus del uso del servicio DHCP es que automatiza el direccionamiento IP,
O sea, vale decir que en una red, ¿no? En una red, basta que un equipo se conecte a nuestra infraestructura de red, ¿no? Y solicite un direccionamiento IP para que pueda, primero, utilizar los recursos de la red y segundo, conectarse a internet, ¿verdad? Conectarse a internet. Entonces, automatiza. La desventaja quizás sea que a los técnicos que nos toque administrar esto, generalmente asignamos un pool de direcciones DHCP. O sea, no toda la infraestructura puede ser DHCP. ¿Por qué? Porque siempre vamos a asignar equipos con IP estática para poder administrarlo, ya que nuestros registros en nuestro mapa o en nuestra arquitectura de nuestra red, de nuestra empresa, podemos tener pues una IP asignada netamente para nuestro servidor de impresión o para nuestro router o para cualquier otro equipo, ¿no? Por ejemplo, el equipo de la oficina de administración tiene que estar con DHCP, perdón, con un IP estático porque a ellos les vamos a dar todos los accesos necesarios, etcétera, ¿no? Entonces, no todo debe de ser DHCP, ¿no? En una empresa que se va a administrar, esa es la palabra, que se va a administrar, por lo general se asigna un pool de DHCP para equipos de acceso limitado, ¿ya? Digamos que no van a tener acceso a la red o a la base de datos o acceso a la internet, etcétera, ¿no? Esa es la ventaja. Cuando ya utilizamos sistemas operativos como son Windows, como son Linux, podemos generar, por ejemplo, que en una dirección IP se asigne netamente a una dirección MAC, o sea, a un identificador MAC, ¿no? De esa manera nosotros podemos organizar nuestra infraestructura, ¿no? Para administrarla mejor, ¿no? Noten que estoy hablando del tema de equipos que se conecten a nuestra interfaz de red o a nuestra infraestructura de red. Para que un equipo ingrese a nuestra infraestructura de red, podemos tener distintos servicios instalados para eso. Ojo, o sea, no solamente es agarrar el cable Ethernet, conectarlo al punto de acceso y ya tengo acceso. No, por lo general, si utilizan Windows, los sistemas operativos Windows, se instala el Active Directory que asigna usuarios, asigna direccionamiento, de tal manera que a un usuario, ¿no? Le podamos asignar una dirección IP y en esa dirección IP le podamos asignar los distintos accesos que pueda tener, ya que por ejemplo un equipo que esté en la parte de logística, en almacén, no tiene por ejemplo por qué ingresar a la data, por ejemplo, que maneja contabilidad, ¿no? O no tiene por qué ingresar a la base de datos que maneja, por ejemplo, planillas. No, entonces de esa manera podemos segmentar nuestros usuarios, ya que el que está en logística solamente ingresa la data o a la base de datos de proveedores, ¿no? De almacén, de stock. No tiene por qué ver planilla, no tiene por qué ver, por ejemplo, marketing, no tiene por qué ver lo que ve gerencia, para nada. Gerencia sí tiene los accesos para poder visualizar lo que se está viendo, lo que se está vendiendo en ventas, lo que se está renovando en stock, en logística, lo que se está pagando por derechos de planilla, etcétera, etcétera. Ellos sí tienen todos los accesos, ¿no? Para que puedan hacer sus promociones, planificar a futuras acciones empresariales, etcétera. Entonces, para eso sirve una infraestructura de red y en parte en eso te ayuda el protocolo DHCP, un servidor DHCP, en parte, ¿ya? En Linux también podemos generar usuarios y de acuerdo a los usuarios asignarles un direccionamiento IP, ¿no? Pero eso obedece pues a manejar el sistema en un punto de vista más específico, ¿ya? Si quisiéramos ir por la parte de Linux, habría que primero capacitarnos en el uso de línea de comando, porque en Linux normalmente se montan servidores no en interfaz gráfica, por lo general es en una interfaz de línea de comandos, ¿no? Y por ejemplo hay cursos gratuitos de esto. En Red Hat, si quieres capacitarte en CentOS, una de las mejores certificaciones es en Red Hat, ¿no?
que es una empresa que tiene también sus certificaciones, varios módulos certificas para ser administrador, ¿no? Y no tiene nada que ver por qué grado de instrucción tengas, si eres ingeniero, ¿no? Si eres un arquitecto en Red Cisco, no, para nada. Cualquiera que tenga la capacidad suficiente puede hacer sus estudios en ellos, ¿no? Y tiene que hacer sus actualizaciones. Obviamente para llegar al máximo de las certificaciones de estas empresas, ya sea Windows, Amazon, Cisco, Red Hat, o IBM, por ejemplo, que ahora también hacen certificaciones, requieren pues mucho tiempo, bastante lectura y sobre todo pues estar en la cancha, ¿no? De nada sirve estar leyendo pero no tener donde practicarlo, ¿no? Yo les recomiendo que ustedes, terminando ya la carrera, le den un vistazo a estas certificaciones, ¿no? No vaya a ser que por ahí les busquen busquen exactamente un personal que tenga ciertos conocimientos, digamos, en Amazon Web Service, o en Microsoft Azure, o en Google, o en Linux Red Hat, ¿no? Entonces, con una certificación de estas, por lo menos te aseguras a ingresar a la empresa. Y ya las mismas empresas, ojo, las mismas empresas que les van a absorber a ustedes, tienen como parte de su adquisición o entrada de personal, un periodo de prueba, sobre todo de inducción. Ojo, no es que las empresas que busquen esto ya directamente van a poner administradores servidores, no, para nada. Tiene un periodo de prueba, normalmente legal, de 3 meses, y tiene una inducción. Normalmente ese personal que está en la empresa te da una inducción, o sea, te da unas clases de cómo utiliza la empresa los distintos servicios, ya sea en Linux o en Windows, cómo tiene organizada su infraestructura de red, cómo tiene administrada su arquitectura de su red, ¿no? Qué familias de redes maneja, etc. Hay una serie de cosas que ustedes se van a topar, ¿ya? Pero una puerta de entrada, una llave de entrada para estas empresas es que mínimamente ustedes manejen estas certificaciones, ¿ya? Muy bien. A ver.